Aubiblio presenta La Misa de los Ateos, escrito por Honoré de Balzac. La Misa de los Ateos. Bianchon, médico al que la ciencia le agradece un sobresaliente sistema de fisiología teórica y que, siendo todavía joven, se hizo famoso en la Facultad de Medicina de París, ese faro principal al que los médicos de Europa rinden tributo, ejerció la cirugía por mucho tiempo antes de enfocarse en la medicina. Sus inicios estuvieron bajo la guía de uno de los más renombrados cirujanos franceses, el destacado Desplein, quien brilló en la ciencia como un cometa. Incluso aquellos que lo adversaban admiten que se llevó al más allá un método que no compartió con nadie. Como todo genio, no dejó sucesores, guardaba todo en su interior y se lo llevó cuando partió. La fama de un cirujano es similar a la de un actor. Solo existen mientras viven y su habilidad no deja huella cuando se van. Actores y cirujanos, así como grandes vocalistas y aquellos músicos que potencian la música con su ejecución, son héroes efímeros. Desplein es un ejemplo de esta coincidencia en los destinos de un talento tan pasajero. Su nombre, que ayer resonaba en todas partes, hoy está casi en el olvido, pero perdurará en su área específica sin salir de ella. ¿No es necesario un conjunto de situaciones excepcionales para que el nombre de un maestro trascienda de la historia de la ciencia a la crónica general de la humanidad? ¿Poseía Desplein ese vasto conocimiento que convierte a una persona en el emblema viviente, la gran personalidad de su tiempo? Desplein tenía una percepción especial. Podía ver al paciente y su mal gracias a una intuición, ya sea innata o aprendida, que le permitía identificar las características específicas del diagnóstico del individuo, señalar el instante exacto para una intervención, considerando el clima y las particularidades del carácter individual. Para actuar en sintonía con la naturaleza, había investigado la constante absorción por los seres vivos de los elementos del aire o proporcionados por la tierra al hombre, obteniendo de ellos una manifestación única de vida. Llegó a sus conclusiones gracias a su capacidad de deducción y analogía, similar al genio de Cuvier. Lo cierto es que este hombre tenía un conocimiento profundo del cuerpo humano, comprendiéndolo en su pasado y futuro, enfatizando el presente. ¿Encarnó en sí toda la ciencia al estilo de Hipócrates, Galeno y Aristóteles? ¿Dirigió a toda una generación hacia horizontes desconocidos? No. A pesar de que no se puede negar que este incansable analista de la química del ser humano tenía ese viejo conocimiento de los magos, refiriéndose a la comprensión de los elementos en transformación, los orígenes de la existencia, la vida previa a la vida, y lo que está en gestación o lo que alguna vez existió, hay que admitir que todo en él era profundamente personal. Aislado en vida por su individualismo, ese mismo egoísmo ahora socava su legado. No hay una estatua en su tumba que relate a las futuras generaciones los enigmas que con tanto esfuerzo desentrañó. Quizá las creencias de Desplein eran la clave de su genialidad, pero eran creencias mortales. Para él, la atmósfera de la Tierra era una capa creadora. Consideraba al planeta como un huevo en su cascarón, y al no poder discernir qué vino primero, el huevo o la gallina, no reconocía ni al uno ni al otro. No creía en el ancestro animal ni en el espíritu que sobrevive al ser humano. Desplein estaba seguro de sí mismo. Era un realista. Su ateísmo decidido e inquebrantable era similar al de muchos científicos, grandes personas, pero incrédulos irrefutables, tan ateos como los que los religiosos consideran imposibles. Era casi inevitable esta postura en alguien que, desde joven, había diseccionado al ser más complejo, antes, durante y después de su vida, persiguiendo en todos sus órganos sin jamás hallar el alma individual, fundamental para la teoría religiosa. Cuando identificó un centro cerebral, un centro nervioso y un centro de oxigenación de la sangre, tan intrínsecamente ligados que en sus últimos años creyó que el sentido del oído no era esencial para escuchar, ni el sentido de la vista para ver, y que el plexo solar podía suplantarlo sin dudar. Desplein, al descubrir así dos almas en el hombre, reafirmó su incredulidad, aunque esto no desacredita la existencia de Dios. Se dice que este hombre murió sin arrepentirse, como muchos genios lo hacen,
y a quienes Dios podría absolver. La vida de este individuo, por más grande que haya sido, estuvo manchada por lo que algunos llamarían pequeñeces, según las palabras de sus detractores, ansiosos de opacar su esplendor. Sin embargo, sería más preciso denominarlas contradicciones superficiales. Los celosos y los ignorantes, al no comprender los impulsos de las mentes brillantes, rápidamente señalan estas discrepancias para criticar y juzgar. Si las acciones cuestionadas posteriormente resultan exitosas, revelando la coherencia entre los inicios y los desenlaces, siempre quedará algún rastro de esas primeras críticas. Por ejemplo, en tiempos recientes, Napoleón fue repudiado por sus contemporáneos cuando extendió sus alas de conquistador hacia Inglaterra. Solo 1822 pudo justificar 1804 y las embarcaciones de Boulogne. En Desplaines, su fama y su conocimiento eran imbatibles, y sus adversarios apuntaron hacia sus extraños modos y su temperamento, aunque en realidad su singularidad se debía simplemente a lo que los ingleses llaman excentricidad. A veces vestía con gran elegancia, al estilo de Crébillon el Trágico, y en otras ocasiones mostraba una indiferencia extrema por su atuendo. Se le podía ver tanto en coche como a pie. Era brusco y amable al mismo tiempo, áspero en apariencia, pero dispuesto a ofrecer toda su fortuna a sus amigos exiliados que la aceptaran durante unos días. Nadie jamás generó juicios tan contradictorios. Aunque era capaz de dejar caer un libro de oraciones de su bolsillo en la corte para obtener una cinta negra, en el fondo se burlaba de todo. Después de estudiar a los hombres desde arriba y desde abajo, después de observar su verdadera naturaleza en los momentos más solemnes y mezquinos de sus vidas, sentía un profundo desprecio por ellos. Las cualidades de un gran hombre a menudo son unificadoras. Si uno de estos gigantes posee más talento que ingenio, su ingenio aún supera al de alguien al que simplemente se le llama ingenioso. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. El genio siempre implica una comprensión moral. Esta perspicacia puede aplicarse a un campo específico, pero aquel que puede ver una flor debe ser capaz de ver el sol. El hombre que, al escuchar a un diplomático al que ha salvado, pregunta: ¿cómo está el emperador? Y puede responder: el cortesano está vivo, el hombre le seguirá. No es solo un cirujano o médico, sino también extraordinariamente ingenioso. Por lo tanto, un estudiante paciente y dedicado de la naturaleza humana reconocerá las pretensiones exageradas de Desplaines y creerá, como él creía, que podría haber sido igualmente grande como ministro que como cirujano. De entre los misterios que la vida de Desplaines presentaba a muchos de sus contemporáneos, hemos elegido uno de los más intrigantes, ya que la respuesta se encuentra al final de esta historia y hará frente a algunas acusaciones sin fundamento. Entre todos los estudiantes del hospital de Desplaines, Horace Bianchon era uno de los que le inspiraban mayor afecto. Antes de convertirse en cirujano interno en el Hôtel Dieu, Horace Bianchon había sido un estudiante de medicina alojado en una humilde pensión del Quartier Latin, conocida como la Maison Vauquer. En ese lugar, el joven experimentó la dura realidad de la pobreza, una especie de crisol que forja talentos tan puros e incorruptibles como los diamantes, capaces de resistir cualquier adversidad. En medio del ardor de sus apasionadas emociones, adquirieron una honestidad inquebrantable y desarrollaron la disciplina necesaria para enfrentar las batallas que el genio afronta con el constante trabajo que disciplina sus deseos engañados. Horacio era un joven recto, incapaz de faltar en cuestiones de honor, directo en sus palabras,
dispuesto a poner su capa por un amigo y a ofrecer su tiempo y noches sin esperar reciprocidad. En pocas palabras, Horacio era de esos amigos que no calculan lo que recibirán a cambio de lo que dan, pues confían en que recibirán más de lo que ofrecen. La mayoría de sus amigos sentían por él un profundo respeto por su virtuosidad sin alardear, y muchos temían su crítica. Sin embargo, Horacio no presumía de sus cualidades. No era un puritano ni un predicador. Podía hablar con soltura mientras aconsejaba y siempre estaba dispuesto a disfrutar de un buen momento cuando se presentaba la oportunidad. Era un compañero alegre, no más moralista que un soldado de caballería, franco y sin rodeos, no como un marinero, ya que hoy en día los marineros son astutos diplomáticos, sino como un hombre íntegro que no tenía secretos que ocultar, caminando con la cabeza alta y el espíritu contento. En resumen, para resumirlo en una palabra, Horacio fue el amigo leal de más de uno, ya que los acreedores son la versión moderna más cercana a las furias de la antigüedad. Afrontó su pobreza con el valor que a menudo es inherente a quienes no tienen nada, y como aquellos que no tienen nada, acumuló muy pocas deudas. Moderado como un camello y activo como un ciervo, mantuvo firmeza en sus creencias y comportamiento. El período más feliz de la vida de Biancon comenzó el día en que el eminente cirujano tuvo la oportunidad de conocer las cualidades y los defectos que hacen que el doctor Horace Biancon sea doblemente apreciado por sus amigos, tanto las virtudes como los defectos. Cuando un destacado médico acepta a un joven en su círculo, ese joven tiene, como se suele decir, un buen comienzo. Desplain no dejaba de llevar a Biancon como su asistente a las casas de personas adineradas, donde a menudo caía alguna recompensa en el bolsillo del estudiante como honorario de cortesía, y donde poco a poco se le iban desvelando los misterios de la vida parisina, alejando así al joven provinciano de su inocencia. Lo mantenía a su lado durante las consultas, dándole responsabilidades. A veces, lo enviaba a atender a pacientes acomodados. En resumen, lo estaba preparando para su futura carrera. Como resultado, con el tiempo, el renombrado cirujano tenía un aliado fiel. Estos dos hombres, uno en la cima de la honra y la ciencia, con una inmensa fortuna y una reputación sólida, y el otro un modesto desconocido, sin riqueza ni fama, se convirtieron en amigos íntimos. El gran Desplain compartía todo con el cirujano de su casa. El discípulo conocía los detalles sobre quién se sentaba cerca del maestro en su famoso diván en la consulta de Desplain, donde él a menudo descansaba. Bianchon estaba al tanto de las peculiaridades de ese temperamento, una mezcla de león y toro, que finalmente ensanchó desmesuradamente el torso del gran hombre y lo llevó a la muerte debido a problemas cardíacos. Estudió las rarezas de esa vida agitada, las intrigas de su mezquindad, las ambiciones políticas detrás de la fachada de científico, y anticipó las frustraciones que esperaban al único sentimiento oculto en un corazón de acero, pero no de acero. Un día, Bianchon le mencionó a Desplain un caso de un pobre aguador del barrio de Saint-Jacques que sufría una terrible enfermedad debido al agotamiento y la pobreza. Este desafortunado auvernés apenas había comido patatas durante el duro invierno de 1821. Desplain dejó de lado sus compromisos y, a riesgo de agotar a su caballo, se apresuró, acompañado por Bianchon, a la casa del hombre necesitado. Personalmente lo trasladó a una casa de convalecencia fundada por el famoso Dubois en el Faubourg Saint-Denis. Después de curarlo, Desplain le proporcionó el dinero necesario para comprar un caballo y un barril de agua. Este auvergnat demostró su gratitud de una manera inusual. Cuando uno de sus amigos se enfermó, lo llevó de inmediato a Desplain, diciéndole: no podía permitir que otro se encargara de él. A pesar de su carácter tosco, Desplain estrechó la mano del aguador y le dijo: «Tráelos a todos aquí». Llevó al hombre de Cantal al Hôtel Dieu, donde lo trató con atención. Bianchon ya había notado la preferencia de su maestro por los auvergnes, en particular los aguadores, pero como Desplain se enorgullecía de sus éxitos en el hospital de Hôtel Dieu, el discípulo no le dio mayor importancia. Un día, mientras cruzaba la plaza de San Sulpicio, Bianchon vio a su maestro entrar a la iglesia alrededor de las 9 de la mañana. En esa época, Desplain nunca se movía sin su carruaje,
pero esta vez iba caminando y entró sigilosamente por la puerta de la calle del Petit Lion, como si estuviera entrando a un lugar de dudosa reputación. La curiosidad se apoderó del cirujano en formación, ya que conocía las opiniones de su maestro y compartía su entusiasmo por Cabanis, un entusiasta cabanista, con la I, que en Rabelais parece denotar una intensidad diabólica. Bianchon ingresó sigilosamente a la iglesia y quedó estupefacto al ver a Desplain, el ateo que no tenía compasión por los ángeles, que no permitía que la lanceta se detuviera y que no podía soportar enfermedades como la fístula o la gastritis, arrodillado con humildad. ¿Dónde? En la capilla de la Señora, donde permaneció durante toda la misa, dando limosna para los gastos del servicio y para los necesitados, con una seriedad que recordaba a sus momentos de cirugía. Seguramente no ha venido aquí para debatir sobre el parto de la Virgen, pensó Bianchon, sorprendido. Si lo hubiera atrapado sosteniendo una de las cuerdas del palio durante la procesión del Corpus Christi, eso sería digno de risa, pero a esta hora, solo y sin testigos. Sin duda, esto es motivo de asombro. Bianchon no quiso parecer que estaba espiando a Desplain, así que se retiró. Esa noche, Desplain lo invitó a cenar, pero no en su casa, sino en un restaurante. Durante el postre, Bianchon encontró la manera de discutir sobre la misa, calificándola de ritual obsoleto y farsa. Una farsa, expresó Desplain, que ha costado a la cristiandad más sangre que todas las batallas de Napoleón y todos los tratamientos de sanguijuelas de Broussais. La misa es una invención papal, no más antigua que el siglo VI, basada en el hoc est corpus. ¿Qué cantidad de sangre se derramó para establecer la Fête Dieu, la fiesta del Corpus Christi, la institución mediante la cual Roma afirmó su supremacía en la cuestión de la presencia real, un conflicto que dividió a la Iglesia durante 3 siglos? Las guerras del conde de Toulouse contra los albigenses fueron un eco de esa disputa. Los Vaudois y los albigenses se negaron a aceptar esta innovación. En resumen, Desplain se deleitaba en expresar su punto de vista más ateo, desplegando una corriente de sátira al estilo de Voltaire, o más precisamente, una vil imitación del citateur. «Hola, ¿dónde está mi adorador de esta mañana?», se preguntó Bianchon. No dijo nada. Comenzaba a cuestionar si había visto realmente a su mentor en Saint-Sulpice. Desplain no tendría motivo para mentirle a Bianchon. Se conocían muy bien. Ya habían compartido pensamientos sobre temas igualmente serios y habían discutido sistemas de natura rerum, examinándolos y diseccionándolos con el bisturí de la incredulidad. Pasaron 3 meses, y Bianchon no intentó seguir el asunto, aunque lo mantuvo en su memoria. Un día de ese año, uno de los médicos del Hôtel Dieu agarró el brazo de Desplain, como si estuviera a punto de interrogarlo, con Bianchon presente. «¿Qué hacías en Saint-Sulpice, mi estimado maestro?», preguntó el médico. «Fui a ver a un sacerdote que tiene una rodilla enferma, y la duquesa de Angulema me hizo el honor de recomendarme», respondió Desplain. El autor de la pregunta consideró esto como una respuesta satisfactoria, pero no Bianchon. «Oh, va a haber rodillas dañadas en la iglesia. Fue a misa», pensó el joven. Bianchon decidió vigilar a Desplain. Recordó el día y la hora en que lo había sorprendido entrando en Saint-Sulpice y resolvió regresar allí al año siguiente, en el mismo día y a la misma hora, para ver si se repetía la escena. En tal caso, la consistencia de su devoción justificaría una investigación científica, ya que en un hombre como él no debería haber un conflicto directo entre sus pensamientos y sus acciones. Al año siguiente, en la misma fecha y hora, Bianchon, que ya no era el cirujano en la casa de Desplain, vio el carruaje del gran hombre estacionado en la esquina de las calles de Tournon y Petit Lion, desde donde su amigo se deslizó sigilosamente junto al muro de Saint-Sulpice y asistió nuevamente a misa ante el altar de la Virgen. Era Desplain, el cirujano maestro, el ateo de corazón, el adorador ocasional. El misterio se volvía aún más intrigante. La regularidad del fenómeno lo hacía más enigmático. Cuando Desplain se marchó, Bianchon se acercó al sacristán, encargado de la capilla, y le preguntó si el caballero era un fiel asiduo.
Llevo aquí 20 años, respondió el hombre. Y el señor Desplain viene 4 veces al año para asistir a esta misa. Él mismo la estableció. Una misa fundada por él, exclamó Biancon mientras se alejaba. Este es un misterio tan grande como la Inmaculada Concepción, un elemento que por sí solo podría convertir a un médico en un incrédulo. Pasó algún tiempo antes de que el doctor Bianchon, a pesar de ser tan amigo de Desplain, encontrara la oportunidad de hablarle sobre este episodio de su vida. Ya sea en consulta o en eventos sociales, era difícil encontrar un momento de intimidad en el que dos hombres pudieran compartir sus secretos mientras se sentaban junto al fuego con los pies en el perro y la cabeza apoyada en el respaldo de una silla. Finalmente, 7 años después de la Revolución de 1830, cuando la multitud invadió la arquidiócesis, cuando los agitadores republicanos los instaron a derribar las cruces doradas que brillaban como relámpagos en el vasto mar de edificios, cuando la incredulidad se exhibía en las calles junto a la rebelión, Biancon vio nuevamente a Desplain entrar en Saint-Sulpice. El médico lo siguió y se arrodilló a su lado sin que su amigo notara ni demostrara sorpresa. Ambos asistieron a la misa que él mismo había fundado. «Por favor, amigo mío», dijo Bianchon cuando salieron de la iglesia, «explícame la razón detrás de tu acto monástico. Te he sorprendido yendo a misa 3 veces. Tú, debes darme una explicación para este misterio, para esta contradicción tan evidente entre tus creencias y tu comportamiento. Tú no crees en Dios, ¿verdad? Y sin embargo, vas a misa. Mi querido maestro, debes darme una respuesta». «Soy como muchos devotos, hombres que aparentan ser profundamente religiosos, pero que en realidad son tan ateos como tú o yo», respondió Desplain. Entonces, vertió una serie de epigramas sobre ciertos políticos, uno de los cuales era tan conocido que, en este siglo, ofrecía una nueva edición de la obra Tartufo de Molière. «Eso no tiene nada que ver con mi pregunta», replicó Bianchon. «Quiero saber por qué hiciste lo que hiciste y por qué fundaste esta misa». «Fe, querido amigo», dijo Desplain. «Estoy al borde de la tumba. Puedo compartir contigo el comienzo de mi vida con confianza». En ese momento, Bianchon y el gran hombre se encontraban en la Rue de Quatre-Vingts, una de las peores calles de París. Desplain señaló el 6º piso de uno de los edificios que parecían obeliscos, con una estrecha entrada que conducía a un pasillo con una escalera de caracol al final, y ventanas llamadas apropiadamente luces prestadas. La estructura estaba cubierta de un tono verde grisáceo, con una tienda de muebles en la planta baja y cada piso albergaba una forma diferente e independiente de miseria. Levantando el brazo con un gesto enérgico, Desplain exclamó: «Viví aquí durante 2 años». «Lo sé, Ártez vivió aquí. Yo solía subir casi todos los días en mi juventud temprana. Entonces lo llamábamos el pepinillo de los grandes hombres. Y después. La misa a la que acabo de asistir está relacionada con algunos eventos que ocurrieron durante la época en la que vivía en el ático al que te refieres, donde dices que vivía Ártez. Ese ático con la ventana donde cuelga la ropa tendida sobre una maceta de flores. Mis primeros años de vida fueron tan difíciles, mi querido Bianchon, que podría competir con cualquier hombre vivo por la palma del sufrimiento parisino. Lo he experimentado todo: hambre y sed, falta de dinero, carencia de ropa, zapatos, lino, todas las crueldades que la penuria puede infligir. He soplado sobre mis dedos congelados en ese desolado refugio de grandes hombres que me gustaría volver a ver ahora, contigo. He trabajado durante un invierno entero, viendo mi aliento condensarse como vapor y sintiendo la humedad de mi propio cuerpo de la misma manera en que vemos la de los caballos en un día frío. No sé dónde encuentra un hombre la fuerza para soportar una vida así. Estaba solo, sin nadie que me ayudara, sin dinero para comprar libros o pagar los gastos de mi educación médica. No tenía un solo amigo. Mi temperamento irritable, susceptible e inquieto estaba en mi contra. Nadie comprendía que esta irritabilidad era la expresión de la angustia y el esfuerzo de un hombre que desde lo más bajo de la escala social luchaba por ascender. A pesar de todo, tenía, como puedo decirte, sin necesidad de ocultar nada,
tenía esa base de buenos sentimientos y una aguda sensibilidad que siempre debe ser el patrimonio de cualquier hombre lo suficientemente fuerte como para elevarse desde las profundidades del pantano de la pobreza. No podía recibir ayuda de mi familia ni de mi hogar más allá de mi exigua asignación. En resumen, en aquellos días desayunaba con un panecillo que el panadero de la Rue du Petit Lion me vendía a bajo precio porque era del día anterior o del anterior a ese. Lo desmenuzaba en leche, por lo que mi desayuno matutino no me costaba más que 2 sous. Solo cenaba cada 2 días en una pensión donde la comida costaba 16 sous. Tú sabes tan bien como yo cuánto cuidado debía tener con mi ropa y mis zapatos. Apenas puedo decir si en mi vida posterior he sentido un dolor tan profundo como aquel que tú y yo conocimos al detectar la sonrisa burlona de una costura abierta en un zapato o al escuchar el sonido de la tela desgarrándose en el revés de un abrigo. No bebía más que agua y miraba el café desde lejos, con un respeto distante. El Zopis me parecía la tierra prometida, donde solo aquellos con los bolsillos llenos de latines podían entrar. ¿Algún día tomaré una taza de café con leche allí?, me preguntaba. ¿O jugaré una partida de dominó? Deposité en mi trabajo toda la rabia que sentía por mi propia miseria. Me esforcé por dominar los conocimientos necesarios para adquirir el mayor valor personal y merecer la posición que eventualmente alcanzaría, escapando de la nada. Consumía más aceite que pan. La luz que quemaba durante esas noches interminables me costaba más que la comida. Fue un duelo prolongado, obstinado y sin ningún tipo de consuelo. No encontraba simpatía en ninguna parte. ¿Para tener amigos? ¿No hay que relacionarse con otros jóvenes, tener algunos shows para tomar una copa con ellos y encontrarse donde se reúnen los estudiantes? Y yo no tenía nada. Y nadie en París puede entender lo que significa no tener nada. Cuando incluso consideraba revelar mi situación de indigencia, sentía esa opresión en la garganta que hace que un enfermo crea que una bola se le está formando en el esófago. En mi vida posterior, he conocido a personas nacidas en la riqueza que, al no haber experimentado nunca la escasez, ni siquiera habían oído hablar de este problema, utilizando una regla de 3. Un joven es al crimen lo que una moneda de 5 francos es a X. Estos privilegiados me dicen, ¿por qué te endeudaste? ¿Por qué asumiste compromisos tan onerosos? Me recuerdan a la princesa que, al escuchar que el pueblo no tenía pan, exclamó, ¿por qué no compran pasteles? Me gustaría ver a uno de estos ricos en la misma situación que yo, sin un solo centavo, sin amigos, sin crédito y forzado a trabajar incansablemente para sobrevivir. ¿Qué harían? ¿Dónde buscarían alivio para su hambre? Bianchon, si en alguna ocasión me has visto rudo y amargado, era porque añadía los sufrimientos de mis primeros años a la insensibilidad y el egoísmo que he visto en abundancia en las altas esferas. O tal vez pensaba en los obstáculos que el odio, la envidia, los celos y la difamación ponían en mi camino hacia el éxito. En París, cuando ciertas personas te ven a punto de alcanzar tus metas, algunas intentan detenerte tirando de tu abrigo, otras sueltan la correa de tu montura para que caigas y te hagas daño. Una persona te quitará las herraduras de tu caballo, mientras que otra robará tu látigo, y el menos traicionero de todos será aquel que se te acerque con una pistola a quemarropa. Tú mismo, querido muchacho, aprenderás pronto a lidiar con la odiosa y constante guerra que la mediocridad libra contra los hombres superiores. Si algún día pierdes 25 luises, al día siguiente dirán que has apostado, y tus amigos más cercanos afirmarán que has perdido 25.000. Si tienes dolor de cabeza, te tildarán de loco. Si eres un poco impulsivo, nadie podrá tolerarte. Sí, para defenderte contra este ejército de pigmeos, reúnes todas tus fuerzas. Tus mejores amigos dirán que eres ambicioso, que aspiras al dominio y la tiranía. En resumen, tus virtudes se convertirán en defectos, tus defectos en vicios y tus cualidades en delitos. Si salvas a un hombre, dirán que lo mataste. Si regresa a la vida, afirmarán que te has asegurado un presente a costa de su futuro. Si no está muerto, morirá. Tropezarás y caerás. Si inventas algo y reclamas tus derechos, te llamarán cascarrabias,
astuto, renuente a dar paso a las generaciones más jóvenes. Como puedes ver, mi querido amigo, si no creo en Dios, mucho menos creo en el ser humano. Pero, ¿no identificas en mí a otro Desplain completamente diferente del Desplain del que todos hablan? Bueno, vivía en esa casa, trabajaba arduamente para aprobar mi primer examen y no tenía ni un centavo. Ya sabes cómo es. Había llegado a uno de esos momentos críticos en los que un hombre piensa, me alistaré. Tenía una esperanza. Esperaba recibir de mi casa una caja llena de ropa blanca, un regalo de una de esas viejas tías que, sin saber mucho sobre París, piensan en tus camisas, mientras se imaginan que su sobrino, con 30 francos al mes, se está dando un festín. La caja llegó mientras yo estaba en las escuelas. El envío había costado 40 francos. El portero, un zapatero alemán que vivía en un desván, había pagado la suma y se quedó con la caja. Recorrí una y otra vez la calle de Fosse Saint-Germain-des-Prés y la calle de l'École de Médecine sin encontrar ninguna estratagema que me permitiera recuperar mi baúl sin pagar los 40 francos, que por supuesto podría pagar una vez que hubiera vendido la ropa blanca. Mi falta de astucia me mostró que la cirugía era mi única vocación. Mi buen amigo, las almas refinadas, cuyas habilidades se desenvuelven en un ambiente elevado, no poseen ese espíritu mañoso que es hábil en artimañas y maniobras. Su buen genio es el azar. No inventan, las cosas les llegan. Por la noche, regresé a casa al mismo tiempo que entraba mi compañero de habitación, un aguador llamado Bourgeat, originario de Saint-Flour. Nos conocíamos como dos inquilinos que comparten el mismo rellano y escuchan los sonidos de sueño, tos y vestimenta del otro, llegando a acostumbrarse mutuamente. Mi vecino me informó que el casero, al cual le debía 3/4 partes del alquiler, me había desalojado. Tenía que irme al día siguiente. A él también lo habían echado debido a su ocupación. Pasé la noche más miserable de mi vida. ¿De dónde sacaría un mensajero que pudiera llevar mis escasas pertenencias y mis libros? ¿Cómo podría pagarle tanto a él como al portero? ¿A dónde iría? Repetía estas preguntas sin respuesta una y otra vez, llorando, como los locos repiten sus canciones. Finalmente, me quedé dormido. La pobreza a veces brinda a sus amigos sueños celestiales llenos de hermosas visiones. A la mañana siguiente, justo cuando estaba comiendo mi pequeño cuenco de pan empapado en leche, Bourgeat entró y me dijo con su acento de Auvergnat: «Señor estudiante, soy un hombre pobre, un expósito del hospital de Saint-Flour, sin padres ni madre, y no tengo suficiente dinero para casarme. ¿Tampoco tienes muchas conexiones ni recursos? Escucha, abajo tengo un carrito de mano que alquilé por 2 centavos la hora. En él caben todas nuestras pertenencias. ¿Qué te parece si intentamos encontrar un lugar donde vivir juntos, ya que ambos estamos siendo desalojados de aquí? Después de todo, no es el paraíso en la tierra». «Ya lo sé, mi buen Bourgeat», le respondí, «pero estoy en una situación complicada. Tengo abajo un baúl con 100 francos en ropa blanca, con los que podría pagar al casero y todo lo que le debo al portero, pero no tengo ni 100 sueldos». «Bah, yo tengo unos cuantos», exclamó Bourgeat alegremente, y sacó un viejo y grasiento monedero de cuero. «Quédese con su ropa blanca». Bourgeat pagó mis deudas y las suyas, y llegó a un acuerdo con el portero. Luego cargó nuestros muebles y mi caja de sábanas en su carro y lo llevó por la calle, deteniéndose frente a todas las casas con anuncios de alquiler. Subí para verificar si las habitaciones disponibles nos convenían. Al mediodía aún no habíamos encontrado nada. El precio era el principal obstáculo. Bourgeat sugirió que comiéramos en una taberna, dejando el carro en la puerta. Hacia la noche, descubrí en la Cour de Rohan, Passage du Commerce, en la parte superior de un edificio, 2 habitaciones con una escalera entre ellas. Cada uno de nosotros debía pagar 60 francos al año. Así que nos instalamos allí, mi humilde amigo y yo. Comimos juntos. Bourgeat, quien ganaba unos 50 sous al día, había ahorrado unas 100 coronas. Pronto podría cumplir su sueño de comprar un barril y un caballo. Cuando se enteró de mi situación, ya que me sacaba mis secretos con astucia y un buen carácter que aún me conmueven,
pospuso su ambición de toda la vida. Durante 22 años había estado llevando agua por las calles y ahora destinaba sus 100 coronas a mis futuras perspectivas. Desplain se aferró fuertemente al brazo de Bianchon al escuchar estas palabras. Él me proporcionó el dinero para los derechos de examen. Este hombre, mi amigo, comprendió que yo tenía una misión, que las necesidades de mi intelecto eran mayores que las suyas. Me cuidaba, me consideraba su hijo, me prestaba dinero para comprar libros, a veces venía en silencio a verme trabajar y se preocupaba como una madre para asegurarse de que tuviera una dieta saludable y adecuada en lugar de la mala e insuficiente a la que me habían condenado. Bourgeat, un hombre de unos 40 años, tenía un rostro hogareño y medieval, una frente prominente y una cabeza que un pintor podría haber elegido como modelo para Licurgo. El corazón del pobre hombre estaba lleno de afecto en busca de un objeto. Nunca había sido amado más que por un caniche que había fallecido hace algún tiempo, del cual hablaba, preguntándome si creía que la iglesia permitiría que se dijeran misas por el descanso de su alma. Según él, su perro había sido un buen cristiano que lo había acompañado a la iglesia durante 12 años sin ladrar nunca, escuchando el órgano en silencio y agachándose a su lado como si también estuviera rezando. Este hombre depositaba en mí todo su cariño. Me miraba como a un ser vulnerable y sufriente, convirtiéndose en la madre más atenta, en el benefactor más considerado, en el ideal de la virtud que se enorgullece de su propia obra. Cuando nos encontrábamos en la calle, me lanzaba una mirada llena de profunda comprensión y dignidad indescriptible. Caminaba como si no pesara nada y parecía feliz de verme con buena salud y bien vestido. Era, en verdad, el afecto devoto de las clases humildes, el amor de una joven del pueblo llevado a un nivel superior. Bourgeat realizaba todas mis tareas. Me atendía durante la noche a cualquier hora que le pidiera. Arreglaba la lámpara, limpiaba nuestro rellano y era tan servicial como un criado, tan pulcro como una dama inglesa. Se ocupaba de todas las labores del hogar. Al igual que Filópemen, cortaba nuestra leña y dotaba de gracia y sencillez a todo lo que hacía sin perder su dignidad, porque comprendía que el propósito ennoblecía cada acción. Cuando tuve que dejar a este buen compañero para convertirme en cirujano residente en el Hôtel Dieu, sentí un dolor profundo e inefable al saber que ya no podríamos vivir juntos. Sin embargo, se consoló con la idea de ahorrar suficiente dinero para que yo pudiera obtener mi título y me hizo prometer que lo visitaría siempre que tuviera un día libre. Bourgeat estaba orgulloso de mí. Me quería tanto por mí como por él. Si buscas mi tesis, verás que se la dediqué a él. Durante mi último año como cirujano residente, gané lo suficiente para pagar todas mis deudas con este honrado Auvergnat, comprándole un barril y un caballo. Estaba furioso por no poder gastar mi dinero como quería, pero al mismo tiempo estaba encantado de ver sus deseos cumplidos. Reía y discutía, admiraba su barril, su caballo, y enjugaba una lágrima mientras decía: «Es una pena. ¡Qué barril tan magnífico! No deberías habérmelo comprado. Ese caballo es tan fuerte como un auténtico Auvergnat». Nunca presencié una escena más conmovedora. Bourgeat insistió en comprarme el estuche de instrumentos de plata que ves en mi habitación y que es mi posesión más preciada. A pesar de estar encantado con mi éxito, nunca dejó escapar la menor señal ni palabra que insinuara: «Este hombre me debe todo a mí». Pero, de no ser por él, habría muerto de necesidad. Él comía pan con ajo para que yo pudiera tomar café y mantenerme despierto por las noches. Luego, cayó enfermo. Como pueden imaginar, pasé las noches junto a su lecho, y la primera vez lo recuperé. Sin embargo, 2 años después, tuvo una recaída. A pesar de todos los cuidados y los esfuerzos de la ciencia, no pudo sobrevivir. Nadie recibió tanto cuidado como él. Sí, Bianchon, para salvarlo, intenté cosas increíbles. Quería que viviera lo suficiente para ver su obra cumplida, para realizar todas sus esperanzas, para expresar la única necesidad de gratitud que jamás llenó mi corazón, para extinguir el fuego que arde en mí hasta el día de hoy. Bourgeat, mi segundo padre, murió en mis brazos, continuó Desplain,
después de una pausa, evidentemente conmovido. Me dejó todo lo que tenía en un testamento que había hecho ante un notario público, fechado en el año en que nos mudamos a la Cour de Rohan. La fe de este hombre era inquebrantable. Amaba a la Santísima Virgen con la devoción que uno podría tener por su propia esposa. Era un ferviente católico, pero nunca me reprendió por mi falta de religión. Cuando estaba en su lecho de muerte, me suplicó que no escatimara gastos para que pudiera recibir todos los sacramentos posibles. Hice que se celebrara una misa por él todos los días. Frecuentemente, por la noche, compartía conmigo sus temores sobre su destino en el más allá. Temía que su vida no hubiera sido lo suficientemente santa. Pobre hombre, trabajaba incansablemente de la mañana a la noche. ¿Para quién está destinado el paraíso, si es que existe? Recibió el último sacramento con la misma santidad con la que vivió su vida. Solo yo lo acompañé hasta su tumba. Cuando terminé de enterrar a mi único benefactor, me pregunté cómo podría saldar mi deuda con él. Me di cuenta de que no tenía familiares, amigos, esposa ni hijos que pudieran hacerlo. Pero él tenía una fe sólida. Tenía una profunda convicción religiosa. ¿Quién era yo para cuestionarla? Había mencionado discretamente las misas por el descanso de las almas, pero nunca me las impuso como una obligación, pensando que sería una forma de retribuir sus servicios. En cuanto tuve suficiente dinero, pagué a la iglesia de San Sulpicio la cantidad necesaria para que se dijeran 4 misas al año en su memoria. Como el único tributo que puedo ofrecer a Bourget es cumplir sus devotas peticiones, en esos días, al comienzo de cada estación del año, voy en su nombre y recito las oraciones requeridas. Lo hago con la buena fe de un escéptico, diciendo: Gran Dios, si hay un lugar designado después de la muerte para aquellos que han sido virtuosos, recuerda al buen Bourget, y si debe sufrir algo, permite que yo lo sufra en su lugar, para que pueda ingresar más rápidamente a lo que llamamos paraíso. Eso, mi querido amigo, es todo lo que un hombre con mis creencias puede hacer. Pero confío en que Dios sea comprensivo. No puedo imaginar que me tenga rencor. Te aseguro que daría toda mi fortuna si pudiera abrazar una fe como la de Bourget. Bianchon, quien acompañó a Desplaines en su última enfermedad, no se atreve a afirmar que el eminente cirujano murió como ateo. Los creyentes pueden encontrar consuelo al pensar que el humilde Auvergnat, de alguna manera, abrió la puerta del cielo a su amigo, de la misma manera en que abrió las puertas del templo terrenal en cuyo frontispicio leemos las palabras: un país agradecido a sus grandes hombres. París, enero de 1836. Soy Julio Mendoza. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La Misa de los Ateos de Honoré de Balzac. Este audiolibro ha sido producido por Aubiblio, edición y revisión del texto Aubiblio. Copyright de la producción 2023 Aubiblio Estudios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.